Bienvenidos, estamos nuevamente aquí con ustedes de regreso, compartiéndoles este primer tema denominado contabilidad financiera, conceptos básicos. Como les comenté en la presentación, vamos a estar compartiendo temas de interés para el público general, para los estudiantes, para profesionistas, ¿sí? Y vamos a empezar el día de hoy con este tema que se llama contabilidad financiera, conceptos básicos. Pues, sin más que decir que gracias por su atención, por darle like, por suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Recuerden, con el canal Conta ASIC, ¿sí? Aquí vamos a estar compartiéndoles información y esperando sus comentarios y sus temas de cuál les gustaría que platicáramos. Entonces, empezamos. La contabilidad financiera podemos llegar a la conclusión de un concepto muy particular porque casi siempre todos lo interpretan de acuerdo a la operación de la empresa, ¿sí? Pero en términos educativos y de acuerdo a la NIP, que es una norma que rige todo el proceso de información financiera, podemos decir desde un punto de vista del autor Javier Romero que la contabilidad financiera es un medio a través del cual los usuarios pueden medir, evaluar y seguir el proceso de estancamiento o retroceso de la situación financiera de las entidades, ¿sí? A partir de la lectura de datos económicos y financieros de la naturaleza cuantitativa recolectados, transformados y resumidos en un informe, ¿sí? Y de acuerdo a la NIP A1, la contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecta económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera, ¿sí? Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Es decir, podemos concluir que la contabilidad financiera es un proceso en el cual se registran cada una de las operaciones que transcurren en un periodo para que al final se reflejen en la entrega de un informe que se le llaman estados financieros. Eso es lo que es la contabilidad financiera. Ok, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos, ¿sí? Y con todo gusto la atendemos. Esta contabilidad financiera es muy importante, partiendo de su definición de concepto, ¿sí? Es un proceso que nos marca, que está regulado, está normado, para que todo su registro de las operaciones que se llevan a cabo en un periodo, pues sean de una manera correcta y que la información que se genera sea confiable. Entonces todo esto nos va a traer mucha importancia, ¿sí? Mucha importancia en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces la utilidad de la contabilidad financiera es que nos permite conocer en cualquier momento la situación y el desenvolvimiento de la empresa en aspectos financieros y económicos. Si mantenemos un buen control de este proceso de registros, pues en el momento que la dirección o los dueños o los interesados quieran saber la situación financiera de la empresa, podemos hacer un corte y vamos a tener una información contable, por eso de aquí su importancia, ¿sí? Otra de la importancia es que permite tener un control sobre los ingresos, costos y gastos, ¿sí? La contabilidad financiera pues se va llevando el control de los registros de las operaciones, entonces podemos ir midiendo o conociendo el comportamiento de los ingresos y de los gastos, ¿sí? Otra de las utilidades o importancia es que es información confiable que permite la adecuada toma de decisiones, ¿sí? Ayuda a proyectar de manera anticipada y proporciona información fidedigna a través de, ante terceras personas, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los puntos por el cual es muy importante, ¿sí? O de mucha utilidad llevar un buen proceso de la contabilidad financiera. ¿Ok?
Todo este proceso, como les comentaba, pues para que sea confiable, ¿sí? Para que se tenga la certeza de los registros que están bien efectuados, pues todo esto se basa o se apega a una normativa contable, ¿sí? Que dice el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, publicó en octubre de 2005 la primera edición de la normatividad contable denominada Normas de Información Financiera, ¿sí? Antes principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Esto con la finalidad de adecuar las normas contables al entorno internacional. Entonces, la clasificación de estas normas de información financiera está dividida en 5 rubros, que está las NIF, normas de información financiera, está dividido en 5 rubros, que es NIF A, B, C, D y E. Y cada una de ellas pues, tiene una función específica, ¿sí? Por ejemplo, la NIF A1 pues, nos plantea todo el marco conceptual de lo que son las NIF. ¿Sí? La NIF B son las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. La C son las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. Y la D son normas aplicables a programas de determinación de resultados. Y la E son normas aplicables a las actividades especializadas en distintos sectores. Es decir, como ustedes pueden ver, prácticamente nos muestra la estructura, ¿no? Primero, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? ¿En dónde se va a reflejar y cómo se va a reflejar? ¿Qué se va a utilizar para que eso que se refleje esté adaptado para el entendimiento general? ¿Sí? Y la D y la E, pues ya son más específicos, ¿sí? En cuanto a conceptos más particulares. ¿Ok? Entonces continuamos. La NIF A3 establece o identifica a los usuarios principales de la información financiera. Estos usuarios pues se dividen en internos y externos, ¿no? Aquí vamos a enumerar algunos, no están en el orden de interno y externo, pero son los principales. Por ejemplo, los inversionistas o los prestamistas pues son los principales interesados, esos vendrían siendo unos usuarios internos de la información financiera, ¿sí? El empleado es un usuario interno que también tiene un interés por conocer la situación de la empresa porque pues de ahí depende su empleo, depende su ingreso. Los bancos o las instituciones de crédito pues serían unos usuarios externos o terceros. ¿Por qué? Porque necesitan conocer pues, la situación financiera de la empresa pues, para tener la certeza de que tendrá la capacidad financiera de pagar algún crédito bancario que se le otorgue, ¿sí? Los proveedores y otros acreedores pues vienen siendo igual usuarios externos. Un proveedor pues necesita saber qué tanta capacidad de pago tenemos para saber si nos puede dar una línea de crédito. Entonces de ahí parte el por qué lo se identifica como un usuario principal. Los clientes también son unos usuarios externos. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en saber la capacidad que nosotros o que la empresa tiene de responderles para surtirles sus artículos que lleguen a solicitarle a esa empresa. Los organismos públicos y de seguridad social, es decir, el gobierno también es un usuario externo. ¿Por qué? Porque le interesa conocer la situación financiera de la empresa para que cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Como por ejemplo el seguro, que pague sus cuotas y saber cómo se está comportando, ¿no? el, el sector empresarial, ¿sí? Entonces, estos son los principales usuarios de la información financiera. Continuando con este tema, pues ya vimos, así que la base de lo que es la información financiera, ya vimos qué es contabilidad financiera, ya vimos sobre qué norma se realiza este proceso, ¿sí? Este proceso de registros de operaciones durante un periodo, qué normas son las que nos van rigiendo en cuanto a cómo hacerlo, qué considerar. Entonces, toda esta información se genera en base a una normativa que son las NIF. Entonces, ahora vamos a ver ya lo que es el proceso en general. Vamos a ver un panorama ahorita. Es decir,
¿Cómo se hace esta contabilidad financiera, ¿no? Pues un principio, ¿sí? Principal, algo a considerar, es la ecuación de la partida doble. ¿Sí? La ecuación de la partida doble dice que a todo cargo corresponde un abono. Entonces, y esto pues, está integrado por tres conceptos principales que son la base fundamental de la contabilidad financiera, que es el activo, que representa los recursos obtenidos por un ente económico, por una empresa, como resultados de eventos pasados, y, o como adquisiciones de derechos o bienes de propiedad de la empresa. El pasivo representa la obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, es decir, son las deudas que tiene el ente económico. ¿Sí? Y el capital pues, es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. ¿Sí? Entonces aquí podría decirse que activo es igual a pasivo más capital. ¿Sí? O la ecuación también responde al principio de partida doble, que se puede hacer uso de las posibilidades matemáticas para reordenar esos términos. ¿Qué quiere decir? Que podemos determinar el activo si conocemos el pasivo y el capital, o podemos determinar el capital si conocemos el activo y el pasivo, o podemos determinar el pasivo si conocemos el activo y el capital. Para determinar el capital, pues se supone que ya conocemos el activo y el pasivo, entonces la fórmula sería capital igual a activo menos pasivo. Y si conocemos el pasivo pero no conocemos el capital, pero conocemos el capital y no conocemos el pasivo, entonces el pasivo lo podremos obtener de pasivo igual a activo menos capital. Es decir, mis deudas van a ser igual a lo que yo tengo menos el valor residual que me ha quedado. Entonces la diferencia va a ser mi pasivo, lo que yo debo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Al final, una vez aplicado la partida doble en cuanto a los registros y todo el desarrollo de los registros de operaciones, pues vamos a tener, recordemos el concepto de contabilidad financiera, que va a ser toma de decisiones en base a un informe que se presenta al final. Entonces, este informe final, como les comenté al inicio, son los estados financieros, ¿sí? Que son 4 los más comunes, ¿sí? Y a continuación se los voy a explicar. ¿Sí? Los estados financieros son un instrumento básico para la evaluación del rendimiento de una compañía, ya que son parte importante para la aplicación de fórmulas financieras, estadísticas y comparaciones. Con estos 4 estados financieros pues vamos a obtener diferentes visión del comportamiento del ente económico y vamos a poder tomar decisiones. ¿Sí? El primero, balance general. Este balance general nos muestra la información sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad en un momento dado. Es decir, el balance general yo conozco la situación financiera de mi empresa en un tiempo determinado. El segundo estado financiero es el estado de resultado. Este estado de resultado nos muestra la información relativa al resultado, como su nombre lo dice, o sea, nos muestra el resultado de las operaciones en un periodo. Presenta operaciones devengadas en el periodo, es decir, operaciones que ya pasaron. Nos va a mostrar el resultado. ¿Okay? Y el estado de variación en el capital variable, el capital contable, perdón, muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. ¿Sí? Con ese estado de resultado, el accionista puede ver qué tanto o cómo está su inversión inicial, qué valor tiene a un cierto periodo después de su inversión. ¿Sí? Se conoce el valor de su inversión a un determinado periodo. Y el estado de flujo de efectivo presenta operaciones realizadas en el periodo, muestra las entradas y salidas de efectivos que representan la generación o aplicación de los recursos del periodo. Es decir, con este estado pues nos va mostrando cómo se movió el efectivo, ¿sí? Y qué resultados se obtienen en un tiempo determinado. Entonces estos 4 son los 4 estados financieros básicos de la contabilidad financiera.
¿ok? Entonces, como les comentaba hace ratos, esta contabilidad financiera, tanto la partida doble, tanto los estados financieros, pues están bajo una normatividad, ¿no? Bajo una normatividad y bajo unos principios o postulados básicos que también están reconocidos en la NIP A2. ¿Sí? El objetivo de esta norma, como su definición lo dice, es definir los postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema de información contable. Es decir, esta es mi guía principal de cómo debo de hacer yo todo el proceso de la información financiera. ¿Okay? Partimos con lo que es la entidad económica. Es decir, para que una empresa tenga operaciones, pues primero, ante todo, pues debe de existir. ¿Sí? Después, negocio en marcha. Negocio en marcha dice que los estados financieros de la entidad deben incluir bienes y derechos valuados a precios de costo y no incluir valores de remates, pues solo se aceptarán estos cuando la empresa se encuentre en liquidación. Es decir, negocio en marcha es registrar lo que está pasando en ese periodo de que se trate. ¿Ok? Y devengación contable es las transacciones que realiza una entidad debe reconocerse contablemente en su totalidad en el momento que ocurran. Es decir, negocio en marcha está pasando y devengación contable lo estoy reconociendo, ¿sí? Lo estoy registrando. Asociación de costos y gastos con ingresos es otro postulado. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que genere en un periodo independientemente de la fecha en que se realice. Es decir, debe haber una relación. Si hay un ingreso, pues va a haber un gasto. Y si hay un gasto, pues porque hay un ingreso. Entonces, el siguiente postulado es la evaluación. Las transacciones se registran según la cantidad de efectivo que afecta o su equivalente. El precio de costo muchas veces incluirá precio de la factura más todos los costos y gastos incurridos en la adquisición. Quiere decir que debemos de registrar las operaciones al costo en que se están haciendo, reconociendo todos los gastos que se van presentando en un periodo. Dualidad económica. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sea propias o ajenas. Este postulado nos marca que una empresa pues, va a trabajar con dinero propio y también puede trabajar con fuentes externas. Entonces, por eso es que una dualidad puede tener los dos tipos de financiamiento. Consistencia, dice, ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Es decir, este postulado de consistencia, es decir, hablando por ejemplo de inventarios, si de inventario yo dije voy a reconocer mis inventarios o los voy a evaluar en un método PETS, debo de utilizar ese método PETS, ¿sí? Por un cierto tiempo determinado, es decir, consistente. No puedo ser de que hoy lo evalúe de un modo y mañana lo evalúe de otro modo. ¿Sí? Debo de ser consistente, ese es el postulado de consistencia. Y por último, de sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable. Las formalidades jurídicas deben de analizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica con el fin de que no distorsione el reconocimiento contable. Debe otorgarse, por lo tanto, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal, es decir, enfocarnos en el objetivo por el cual se creó este ente económico, la sustancia económica, a qué se dedica. Entonces, si yo digo que me dedico a producir, pues voy a comprar materia prima y voy a producir. ¿Sí? No voy a decir que voy a producir y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, la sustancia económica. Entonces, esos son los postulados básicos de la contabilidad financiera, ¿sí? Que están en la NIP o los establece la NIP A2.
Y por último, bueno, partiendo del concepto que leímos al inicio, pues que la contabilidad financiera es un proceso contable, ¿sí? Que hace registros, ¿sí? Y que al final obtiene un informe que son los estados financieros. Entonces, este proceso es de que tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Esta entrada pues es la recopilación de datos, ya sea documentos, ¿sí? Facturas, nota de créditos, depósitos, cheques, contratos, comprobantes de ingresos, de egresos, es decir, identifica o respalda todas las operaciones que se presentan en un periodo. Y esas son todas sus entradas. Y son sus entradas, ¿por qué? Porque el proceso es analizarlos y registrarlos. ¿Sí? Se va a analizar y para qué? Para poder registrarlos en base a lo que establezca la normativa de las NIF y considerando los postulados básicos que ya hablamos hace ratos. Y por último va a tener la salida, que la salida son los estados financieros básicos, ¿sí? Que son los 4 que les comenté. Entonces, para concluir, pues la contabilidad financiera pues es un proceso que tiene 3 etapas: entrada, proceso y salida. ¿Sí? Entrada es decir, identificar y respaldar todas las operaciones que se efectúen en un periodo. Proceso es analizarlos y registrarlos de acuerdo a la normativa que corresponda. Y la salida es integrar, resumir los informes financieros, ¿sí? Que son los estados financieros básicos. Entonces, con esto pues, estaríamos concluyendo todo lo que es la base de la información financiera. Espero les quede claro lo que es contabilidad financiera. Si tienen alguna duda, con toda confianza, con más calma, me pueden mandar mensaje, lo platicamos, ¿sí? O si requieren que les aclare algún punto en particular, de una forma, me mandan un mensaje y lo retroalimentamos. En el siguiente video vamos a ver las cuentas contables, el catálogo de cuentas, ¿sí? eh, cómo, cómo se afectan estas cuentas, ¿sí? Para que al final podamos ver en un último video la elaboración y todos los conceptos y la estructura de los estados financieros básicos. Entonces, este es el primer video. El segundo video vamos a ver lo que le comenté de las cuentas, cómo se afectan, cómo se registran, ¿sí? Y posteriormente en otro video vamos a ver los estados de resultados básicos. Pues por mi parte sería todo. Agradecerle su atención y reiterarles, suscríbanse y solicitarles el apoyo para que se suscriban al canal, denle manito arriba y apóyennos con este nuevo proyecto que estamos iniciando. La idea es ir mejorando, ir sacando nuevos temas, ¿sí? E ir aprendiendo de forma conjunta. Les agradezco, muchísimas gracias y hasta la próxima.